Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo que, créanme, viene cargado de noticias jugosas, romance y mucha emoción. Hoy vamos a viajar al fascinante mundo de las telenovelas turcas, esas que nos atrapan, nos hacen suspirar y soñar con amores épicos. Y es que, como dice el título, tenemos una bomba. Kerem Bürsin confiesa a Hande es mi mayor felicidad. La historia de amor. Sí, lo escucharon bien. Vamos a adentrarnos en la apasionante historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química explosiva en Love is in the Air, y sobre la cual tanto se ha especulado y se ha fantaseado. Pero antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se lo pueden perder. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus series turcas favoritas, noticias frescas, análisis profundos, curiosidades fascinantes y mucho más. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Vamos a empezar. ¿Recuerdan la magia de Love is in the Air? Esa comedia romántica que nos enamoró con la historia de Eda y Serkan, y que traspasó la pantalla, generando un amor real entre sus protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie fue un torbellino de emociones, y la chispa entre ellos era innegable, ¿verdad? La química que irradiaban en cada escena, cada mirada, cada roce, era tan intensa que era inevitable que el público comenzara a soñar con que ese amor ficticio se materializara en la vida real. Desde el principio, los rumores sobre su relación se hicieron eco en los medios de comunicación y en las redes sociales. Se les veía juntos cómplices compartiendo risas y miradas cómplices, y la verdad, era difícil no notar la conexión especial que tenían. Era evidente que entre ellos existía algo más que una simple relación profesional. Y aunque al principio intentaron mantener su vida privada, los fans, siempre atentos y perspicaces, no tardaron en descubrir la verdad. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones. Cada like, cada comentario, cada encuentro casual fuera del set era analizado al detalle. Los fans, ávidos de detalles, crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizando cada publicación, cada gesto y cada palabra. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca, alimentando las esperanzas de quienes anhelaban verlos juntos fuera de la pantalla. Y es que ¿quién no quería que esta pareja, que nos había hecho soñar con el amor ideal, fuera real también en la vida real? ¿Quién no se emocionaba al verlos sonreír juntos, compartir momentos íntimos y demostrar la conexión que existía entre ellos? Finalmente las especulaciones se convirtieron en confirmación. Kerem Bürsin y Hande Erçel oficializaron su relación, y el mundo entero, o al menos una gran parte de él, se rindió ante su amor. Compartieron fotos juntos, mensajes cariñosos, y sus fans, felices y emocionados, celebraban cada momento. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos querían ser. Su amor, nacido en la ficción, se había materializado en la realidad, y eso era algo que todos querían celebrar. Pero, ¿qué es lo que hace que esta historia de amor sea tan especial? ¿Qué es lo que nos ha cautivado tanto? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyen a esta magia. Primero, la química que existía entre ellos en la serie. Ya lo dije, era innegable y esa conexión palpable hacía que la transición de la ficción a la realidad fuera más fácil de creer y de aceptar. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, todo eso se tradujo en una conexión real que el público pudo sentir. Segundo, la autenticidad. Parecían muy genuinos, muy naturales, y eso los hacía cercanos y queridos por el público. No intentaban esconderse, no intentaban fingir algo que no eran. Se mostraban tal y como eran con sus imperfecciones, sus risas, sus momentos de complicidad. Y esa autenticidad, esa transparencia, los hacía aún más atractivos y cercanos. La gente valoró su sinceridad y la forma en que se mostraban sin máscaras. Y tercero, la forma en que se apoyaban y se cuidaban mutuamente. Se les veía muy cómplices, siempre sonrientes, y eso es algo que todos buscamos en una relación. Se notaba que se preocupaban el uno por el otro, que se respetaban y se admiraban. Y esa admiración mutua, ese apoyo incondicional, era algo que el público valoraba y que los hacía aún más especiales. Se notaba que eran un equipo, que se complementaban y que se sentían felices juntos.
Y ahora, llegamos al punto clave, la confesión de Kerem Bürsin. En numerosas entrevistas, Kerem ha hablado abiertamente sobre su relación con Hande Erçel. Ha expresado su admiración por ella, su cariño y su inmenso amor. Pero hubo una frase en particular que resonó en todo el mundo, una frase que se grabó en la memoria colectiva de sus fans: Hande es mi mayor felicidad. ¡Guau! ¿Pueden creerlo? Esas palabras, llenas de sentimiento y sinceridad, nos demuestran la profundidad de su amor, la importancia que Hande tenía en su vida y la felicidad que le brindaba. Kerem no solo se enamoró de Hande, sino también de su personalidad, de su forma de ser, de su carácter. Ha dicho que la admira por su talento, por su dedicación, por su bondad. Ha destacado su inteligencia, su sensibilidad, su capacidad de empatía. Y por supuesto ha destacado la conexión especial que tienen, la forma en que se entienden, la forma en que se complementan. Ha hablado de la admiración que siente por su trabajo, por su compromiso con las causas sociales y por su capacidad de inspirar a los demás. La declaración de Kerem fue un momento icónico, un momento que demostró la profundidad de sus sentimientos y que reafirmó el amor que sentían el uno por el otro. Fue una declaración de amor pública, una declaración que dejó claro que Hande era una parte fundamental de su vida y que la hacía feliz. Y Hande, por su parte, también ha hablado abiertamente sobre su relación con Kerem. Ha compartido momentos íntimos, ha expresado su amor y su gratitud. Ha hablado de la admiración que siente por Kerem, de su talento, de su sentido del humor y de su forma de ser. Ha compartido fotos y vídeos en las redes sociales, mostrando su amor y su felicidad. La pareja ha demostrado ser una de las más queridas y respetadas en el mundo del espectáculo. Han sido admirados por su talento, su belleza, su carisma y sobre todo, por su amor. Han inspirado a sus fans, demostrando que el amor puede surgir de la ficción y que puede ser real y duradero. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más bonitas y significativas del mundo de las telenovelas turcas. Nos ha demostrado que el amor puede surgir de la ficción, que puede ser real, que puede ser fuerte y duradero. Nos ha enseñado a creer en el amor, a soñar, y a buscar nuestra propia felicidad. Su historia ha trascendido la pantalla, inspirando a sus fans y demostrando que el amor es posible en cualquier lugar y en cualquier momento. Por supuesto, como toda historia de amor, también ha tenido sus altibajos. Han tenido que lidiar con la presión mediática, con los rumores, con las especulaciones. Han tenido que enfrentar la constante atención de los medios, la intromisión en su vida privada, y la presión de mantener su relación en el ojo público. Han tenido que aprender a vivir con las críticas, con los comentarios malintencionados y con la constante exposición. Pero a pesar de todo han demostrado ser una pareja sólida, unida y enamorada. Han sabido manejar la fama con madurez y profesionalismo, y han priorizado su amor y su felicidad por encima de todo. Han aprendido a proteger su relación y a mantener la privacidad en un mundo donde la intimidad es un bien escaso. Y aunque, como sabemos, su relación llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo siempre permanecerán. Y eso es lo que importa, ¿no creen? El amor que vivieron, los momentos compartidos, y la huella que dejaron en nuestros corazones. La relación entre Kerem y Hande ha demostrado que el amor, aunque no sea eterno, puede ser hermoso y significativo. La separación fue un momento difícil para sus fans, que habían depositado en ellos muchas ilusiones. Sin embargo, tanto Kerem como Hande han demostrado ser personas maduras y respetuosas, que han sabido manejar la situación con elegancia y profesionalismo. Han demostrado que el amor no siempre es para siempre, pero que el cariño y el respeto pueden perdurar. La verdad es que al final, lo importante es la felicidad de cada uno. Y Kerem y Hande por separado, han encontrado su propio camino, su propia felicidad. Han aprendido a crecer, a madurar y a seguir adelante. Han demostrado que la vida continúa, y que siempre hay nuevas oportunidades para encontrar la felicidad. Y ahora, para concluir este vídeo, me gustaría resumir los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de cómo su romance traspasó la pantalla, de las declaraciones de Kerem, en particular, esa frase que nos conmovió a todos: Hande es mi mayor felicidad. También hemos explorado los momentos clave de su relación, sus altibajos y la forma en que han gestionado su fama y la presión mediática. Y finalmente hemos reflexionado sobre el amor, la felicidad y la importancia de vivir cada día al máximo.
La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que la felicidad es un viaje personal que cada uno debe recorrer. Es un ejemplo de cómo la conexión y la autenticidad pueden trascender las barreras de la fama y la atención mediática. Es una historia que nos enseña que aunque el amor no sea para siempre, los recuerdos y las experiencias compartidas siempre serán valiosas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y que se hayan emocionado tanto como yo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, compartir sus opiniones, y contarme qué les pareció esta historia de amor. Me encanta leer sus mensajes. ¿Qué es lo que más les conmovió de su relación? ¿Qué recuerdos tienen de Love is in the Air? ¿Creen que el amor que nació en la ficción es más intenso? Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y activen la campanita para no perderse nada. Así no se perderán ninguna de las últimas noticias sobre sus series turcas favoritas. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden que en este canal encontrarán todo sobre el mundo de las telenovelas turcas, así que no se pierdan los próximos vídeos donde les contaré más historias de amor, rumores, análisis, curiosidades y mucho más. Hasta la próxima.